Hola, ¿cómo están todos y todas? Un abrazo desde aquí, desde Crowley, Texas, y también desde Israel. Ya nuestro profesor, doctor Adolfo Royman, está con nosotros, como lo pueden ver. Eh, Se nos viene, como les había dicho, la guinda de la torta, nosotros decimos los chilenos al pastel, ¿cierto? El día de hoy porque una de las eminencias más importantes en cuanto al tema eh, de los rollos del Mar Muerto, específicamente también de los rollos de Qumran, está con nosotros. El Dr. Royman, yo ya se los presenté a ustedes en el video introductorio. Ya les dije quién es una eminencia el tenerlo aquí, es una bendición. Yo creo que cada uno de nosotros somos muy afortunados de poder tenerlo aquí y de poder manejar, ¿cierto?, estas instancias. Él es una persona muy ocupada, así que vamos a dividir esta clase en dos partes usando muy bien los tiempos. El, Vamos a hacer alrededor de 50 minutos de presentación y después vamos a tener un poquito de tiempo también para, cierto, algunas preguntas que lo vamos a hacer siempre en el marco en el que estamos, no un marco histórico. Aquí no hemos venido a discutir asuntos teológicos ni cristológicos, hemos venido, cierto, a ver a Jesús desde la historia, desde la arqueología y especialmente de estos grandes hallazgos que se han encontrado. Así, sin más, como les digo, ya todos ustedes ya se los presenté y solamente decir que para mí uno de los grandes, o si no es el más grande, ¿cierto? Eh, Expositor del tema de los rollos del Mar Muerto y de los rollos de Qumran. Un abrazo, doctor Adolfo Royman. La clase queda en sus Hola, manos. Muchas gracias por estar con hola. nosotros. Gracias, Henry, por tus palabras. Creo que me atribuiste cualidades y títulos de las cuales no soy merecedor. Sí, soy un conocedor del tema, sí, pero como sea, los saludo aquí desde mi casa en Israel, a- al norte de Tel Aviv, en Herzliya. Para ustedes, digamos, aquí el día se va terminando, ya está oscureciendo aquí. Obviamente ya estamos en horario de invierno. Para ustedes todavía es día, para Henry es el comienzo del día, Mm. ¿sí? Y le agradezco muchísimo haberme invitado a participar aquí del curso de ustedes, eh, con una presentación que espero que sea del interés de los participantes, que la llamé Jesús a la luz de los rollos del Mar Muerto. Les pido por favor que todos cierren micrófono, ¿sí? Para no molestar. Eh, y terminada la presentación, yo voy a abrir un espacio de preguntas y comentarios, ¿no? Así dijimos, Henry. Así es, Entonces profesor. Así es. voy a compartir ahora imagen. Eh, Decime si realmente se comparte la imagen y ya la tienen ahí. ¿Está bien? Se está cargando Eh, todavía. Ahí sí, muy bien. ok, perfecto, perfecto. Entonces, yo ahora voy a comenzar y bueno, y eso. Y espero que lo disfruten. Empezamos entonces. Y quiero comenzar precisamente, antes de empezar específicamente sobre el tema, quiero hacer una pequeña introducción metodológica que justamente hablando con Henry me comentó que venía a cuento. Esta presentación tiene que ser presentada en un marco conceptual que la llamé en esta introducción en busca del Jesús histórico. ¿Sí? Entonces, en tiempos de la Revolución Francesa, en 1789, se comenzó a negar la existencia histórica de Jesús. Esto que eh, puede sonar incluso chocante hoy en día para la gente comprometida con las creencias, con la fe, ¿sí? Hay que verlo en el contexto del iluminismo europeo, ¿sí? Donde empiezan a aparecer las corrientes racionalistas y se ve desde un punto de vista crítica la tradición,
Les recuerdo, por ejemplo, que eso ya había sucedido con el mundo bíblico ya en el siglo XVII, con la figura de Baruch Spinoza en el Tratado Teológico Político, en este caso viendo de una manera crítica, lo que llamaríamos hoy crítica histórica, las escrituras de la Biblia hebrea. Y aquí, ya a fines del siglo XVIII, y va a ser, digamos, una moda cultural en el siglo XIX, empieza a ponerse en duda verdades sacrosantas de la fe. Los primeros que escribieron libros afirmando que Jesús no había existido, sino que había sido un mito literario, fueron Constantin Froissart Achevrov, conde de Volney, en su obra Ruinas o Meditaciones sobre las revoluciones de los imperios, en 1791, y Charles-François Dupuy, en su libro Orígenes de todos los cultos a la religión universal de 1795. Por otro lado, a manera de contrapunto, surgió una escuela de investigación a manera de respuesta y polémica a la percepción antes mencionada, según la cual Jesús había sido un personaje histórico verídico. Es decir, que obviamente empieza aquí a haber una pugna entre dos escuelas, en este caso una escuela revolucionaria, una escuela de corte de pensamiento liberal que pone en duda, como dije, verdades establecidas por la fe durante milenios, y ahora esta percepción según la cual en realidad por detrás de la figura de Jesús sí hay, eh, digamos, un testimonio histórico. Entonces, la gran pregunta es, ¿acaso Jesús existió? Y les puede parecer una pregunta que no viene a cuento, pero en realidad, dado que, y eso hay que tener en cuenta, Jesús ante todo es un personaje literario de un texto, ¿sí? Y por lo tanto la pregunta es tan legítima como preguntar si David existió o si Salomón existió, ¿sí? Es cierto que la Biblia hebrea tiene un estatus, o el Nuevo Testamento tiene un estatus en la civilización judeo-cristiana, pero si nosotros nos alejamos de la fe, en última instancia es un personaje de un texto y la pregunta es legítima. Hay un curso de... Por favor, cerrar los micrófonos. Entonces, en caso de haber existido, ¿quién fue realmente Jesús? ¿Hay alguna manera de conocer a este personaje sin tener que recurrir a los evangelios? Cosa de poder cruzar los testimonios del Nuevo Testamento con evidencias independientes, sean literarios o materiales, y este es un punto metodológico fundamental. Es decir, tenemos el testimonio de los evangelios, que ya les puedo adelantar, siguen teniendo un valor fundamental en todo estudio sobre la figura de Jesús, no solamente a nivel teológico, sino a nivel histórico, ¿sí? Pero yo no voy a hablar sobre el Jesús de la historia a partir de los evangelios. Pero la pregunta es si acaso podemos recurrir a otros materiales fuera de los evangelios, que puedan ser relevantes también para el estudio de Jesús de la historia. Obviamente que la respuesta a estas y otras preguntas sobre la historicidad de Jesús solo puede alcanzarse a partir de las evidencias históricas independientes de los evangelios. Porque dijimos, los evangelios son en última instancia un texto que tienen enormes problemas metodológicos. Pero ¿qué pasa con materiales fuera de los evangelios? Solo de esta manera es posible evaluar el valor testimonial de estos documentos, claramente de tenor religioso. Es decir, para poder evaluar qué aporte pueden hacer los evangelios a la historia, obviamente es muy difícil hacerlo a partir de los documentos mismos. Tenemos que verlo con material fuera. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Y desde ya les puedo decir, fuera de eso, desde el punto de vista de la arqueología, hasta hoy en día los materiales son casi nulos. Y es precisamente entonces en este cruce de caminos en donde asumen un rol fundamental los rollos del Mar Muerto. Es decir, lo que quiero mostrar es lo siguiente, que los rollos, documentos independientes del Nuevo Testamento y de los Evangelios específicamente, pueden servirnos como recurso metodológico para evaluar el valor
de la información sobre Jesús que proveen los evangelios. Pero antes de entrar en los rollos del Mar Muerto, porque otra vez no los conozco a ustedes personalmente y no sé qué conocen o no conocen, voy a hacer una pequeña presentación sumaria sobre los rollos, cosa de que todos tengan una base común antes de empezar con el tema mismo. Entonces, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Primero los ubico en la geografía de la tierra de Israel. Lamentablemente, hoy el, el tema de Israel aparece, por supuesto, en un contexto muy diferente al que nosotros estamos hablando, así que me voy a tener exclusivamente al tema histórico. Como ven, la región marcada aquí es el desierto de Judea, en la tierra de Israel, uno de los lugares más áridos del mundo, eh, próximo precisamente al Mar Muerto, que en la tierra es el lugar más profundo, por menos 400 metros por debajo del nivel del mar. ¿Sí? Y el lugar que eh, a nosotros ahora nos convoca es un lugar llamado Qumran. Qumran está ubicado, como ven, en la orilla noroccidental del Mar Muerto, unos 40 kilómetros aproximadamente al este de la ciudad de Jerusalén. La historia de los rollos, que por cierto estamos celebrando el 75 aniversario del descubrimiento, comienzan en una cueva, que hoy la llamamos la cueva número 1, que se encuentra localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumran. Después van a ver una imagen. La historia dice que beduinos encontraron, según ellos cuentan de manera fortuita, los primeros rollos. Ellos dicen que los primeros rollos los encontraron en vasijas como estas que ustedes ven aquí. Las originales las tengo en el Museo del Santuario del Libro, que yo dirijo desde noviembre de 1994 en Jerusalén. Y probablemente, a pesar de que la vasija que ustedes ven, oblonga, es decir, de forma alargada, es conocida en la literatura como la vasija de los rollos, probablemente la vasija en cuanto la encontraron es precisamente en la otra, eh, que es la más pequeña. Pero de todas maneras, el hecho de que ellos afirman haber encontrado los primeros rollos en vasijas puede explicar también el muy buen estado de presentación, de preservación de los primeros rollos. Y aquí ya les puedo agregar, por cierto, nunca los arqueólogos encontraron rollos del Mar Muerto en vasijas. Conocemos la historia solamente de los beduinos. ¿Y qué encontraron los beduinos? Encontraron los primeros 7 rollos del Mar Muerto, que resultaron ser los mejor preservados, los más completos y de los más importantes hallados en Qumran. Por ejemplo, encontraron un hallazgo excepcional, que obviamente no voy a poder hablar en la clase de hoy, no ese es el tema, pero es una versión completa de un libro bíblico, el rollo de Isaías de la cueva número 1, el manuscrito A, eh, un documento físico excepcional, tiene una extensión de 7 metros 34 centímetros, con todos los textos del libro de Isaías, como lo conocemos en nuestras versiones eh, masoréticas. Y aquí, para aquellos, si alguno de ustedes por casualidad puede leer hebreo, aquí lo ven el texto escrito en hebreo, cómo se escribía hebreo en la época de los macabeos. La ciencia paleográfica, eh, hoy junto con el carbono 14, permite establecer la datación de estos documentos, algo así como para el 100, si redondeamos, el 100 antes de nuestra era. Es decir, que físicamente este documento fue escrito varias décadas antes del nacimiento de Jesús. Esta, como dije, es una versión completa del libro de Isaías. Además de eso, entre esos primeros 7 manuscritos se encontró este documento, que no es la copia del libro de Génesis, sino que fue llamado el apócrifo del Génesis, en este caso una obra escrita en arameo, y que lo que presenta esta obra es una versión parafrástica, es decir, una reescritura de las historias del libro de Génesis. Específicamente, el documento, dado que estaba muy dañado, cubre los capítulos 5 a 15 de Génesis. La parte mejor
preservada de ese documento eran las columnas 18 a 22, que pueden ver ustedes aquí en esta imagen, y es la única copia que tenemos de esta obra en el mundo. Es un género literario que era muy popular en la época del Segundo Templo, en la época intertestamentaria, que era precisamente el recontar las historias de la Biblia hebrea, como por ejemplo lo sabemos de otra obra, el libro de los jubileos, o lo mismo que hace el historiador judío Flavio Josefo en Antigüedades, cuando cuenta las historias que son paralelas a la Biblia hebrea. Y luego, otra de las obras de esos primeros rollos encontrados por los beduinos es del comentario o Pesher a Habacuc. No es el libro de Habacuc, ese profeta de la época bíblica que vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios, sino que es un comentario de lo que llamamos la secta del Mar Muerto, que solamente voy a decir dos frases en un momento, y ellos eh, interpretan con un nuevo género literario que no sabíamos su existencia, el Pesher, el comentario, que son los oráculos de Habacuc, de este profeta. El manuscrito es de la época romana, algo así como mediados del siglo I antes de nuestra era, probablemente una copia de una obra que no tenemos, el original escrito en el siglo II. Ahora, como dije, estos son tres, a título de ejemplo, de tres diferentes categorías de manuscritos que se habrán de encontrar en los rollos de los muertos entre los primeros 7. Luego, eso sucedió en 1947. A partir de 1949, por los cambios políticos en la región, en el 47 todavía estaba el mandato británico en la tierra de Israel. Luego de eso vino la guerra de la independencia en el año 48 y en el año 49, como resultado de la guerra, los territorios de Samaria y Judea, ustedes también siguen leyendo hoy en día eh, los conocidos como territorios ocupados por Israel, la Cisjordania, pero fueron ocupados entonces por Jordania. Situación política de los territorios hasta junio del 67 en la Guerra de los 6 días. En esa época entra en escena esta persona, el famoso padre profesor Roland Devaux, que era el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, uno de los centros arqueológicos y bíblicos más importantes del mundo, en el este de Jerusalén. Y él excava entre 1951 y 1956 Qumran. Y aquí pueden ver las imágenes de Qumran, ¿sí? Pero otra vez el tema nuestro, esta vez no es sobre la comunidad del Mar Muerto o los rollos, por ahí podría ser en otra presentación, pero no en esta. Pero él excava Qumran, pero además de eso, nace la idea que si en una cueva se encontraron próxima, como dije aquí a 1 kilómetro, se encuentra, perdón, la cueva número 1, y como toda la región está llena de cuevas, puede ser que haya otras cuevas con rollos. Y así sucede, por ejemplo, que una cueva muy próxima a Qumran, la cueva número 4, frente a los edificios, encontrada por los beduinos y luego excavada por los arqueólogos, solo en esta cueva se encontraron 16.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos por los estudiosos, resultaron solo en esta cueva más de 600 manuscritos. ¿Qué significa fragmentos? Aquí tiene, por ejemplo, una imagen, fragmentos arameos de la cueva número 4. Por cierto, la mayor cantidad de manuscritos hallados en las cuevas cumbranas está escritos en hebreo. Y luego tenemos una minoría en arameo e incluso una muy pequeña cantidad en griego. Por ejemplo, en esa cueva, aquí ven el fragmento en griego de los 70, es decir, lo que se conoce como la Septuaginta. La primera traducción de las escrituras hecha a una lengua foránea fue al griego, hecho por los judíos en Alejandría entre el siglo III y siglo I. Nosotros conocemos el texto de la Septuaginta preservado en manuscritos unciales cristianos a partir del siglo IV, los grandes manuscritos como el, Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus del siglo IV o el Codex Alejandrinus del siglo V. Y aquí tenemos un fragmento de esa traducción, pero hallado en Qumran, es decir, de la época del Segundo Templo, una sección del Levítico, el manuscrito A, ¿sí?
que por cierto, si prestan atención, ven que la forma de este manuscrito se parece mucho al del Estado de Israel. En una cueva, la cueva número 3 al norte es la más norteña de todas las nortes de cuevas en Qumrán, se encontró este documento excepcional. La mayoría de los rollos están escritos en cuero de animal, en pergamino, y hay como un 18% escritos en papiro. Esta es una en planchas de cobre, si no están obviamente escritas, sino grabadas. Eh, Tuvieron que ser serruchadas literalmente en la Universidad de Manchester y existen así hoy en el Museo Arqueológico de Amán en Jordania. Eh, es decir, pero es excepcional, es el único documento que lo tenemos de esta manera. Y la última cueva, simplemente, como dije, una presentación muy rápida, la cueva número 11, en donde también, a diferente, como la cueva número 1, los documentos en esa cueva también se encontraron relativamente en un buen estado de preservación. Ahí se encontró el documento más extenso de todos los rollos del Mar Muerto, el rollo del templo, tiene más de 8 metros, puede ser que originalmente haya tenido como 9, y también hoy forma parte de la colección del Santuario del Libro, ¿sí? Es decir, la que yo dirijo en Jerusalén. Es decir, para sintetizar, entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumrán, se hallaron hoy sabemos, alrededor de un 25.000 fragmentos manuscritos, y cuando fueron reconstruidos tenemos como 1.000 documentos de hace 2.000 años, cosa que obviamente ya muestra que estamos frente a uno de los grandes, si no el más grande descubrimiento arqueológico seguramente del siglo XX. Y aquí tienen la división de los materiales, para que tengan una idea. Un 25% de los manuscritos son copias de los libros de la Biblia hebrea, es decir, un cuarto de esos materiales son materiales bíblicos propiamente dicho. Por cierto, en esa época todavía no existe la Biblia hebrea, pero van a formar o van a llegar a formar parte de la Biblia hebrea. Eh, Tenemos copias de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther y de Nehemías. Tenemos un 27% de materiales que en algunos casos eran libros que los conocíamos, pero no teníamos una copia tan antigua, como por ejemplo tomé fragmentos de Septuaginta, que lo conocíamos, pero no teníamos una prueba testimonial tan antigua como la Septuaginta. O, por ejemplo, mencioné el libro de los jubileos, tenemos 15 manuscritos de ese libro que lo conocíamos en etíope clásico y ahora lo conocemos en hebreo. Pero era literatura, digamos, de Israel en general de esos años. Pero un 37% encontramos materiales sectarios que probablemente tienen que ver con este grupo llamado la Comunidad del Mar Muerto. Y como si hablo de esto, por lo menos tengo que hacer alguna referencia a quiénes era el grupo de la Comunidad del Mar Muerto, tengo que decir lo siguiente. Estos son todos los lugares en donde se encontraron rollos del Mar Muerto. Qumrán es solamente uno de ellos, pero no hay nada parecido a Qumrán ni por la cantidad, ni por la calidad, ni por la variedad de los manuscritos. Como dije, en total tenemos como 1.000 documentos. Y aquí solamente a título de información, hace poco tiempo atrás, en el año 2019, en la cueva que llamamos la Cueva del Horror, próxima a Nahal Hever, al sur del Mar Muerto, no forma parte de Qumrán, se encontró en esta cueva restos de un manuscrito hallado en griego, que resultó ser también traducción al griego de las escrituras, en este caso de los libros de lo que llamamos los profetas menores de Zacarías y de Nahum. Y es el último gran descubrimiento de material bíblico que se halló en la zona del Mar Muerto, hasta donde sabemos nosotros. Y ahora, para terminar esta presentación, solamente para que tengan una idea, quiénes eran estos hombres detrás de la Comunidad del Mar Muerto, un texto que es, hasta hoy en día sigue jugando un papel importante en la investigación, es el testimonio, por cierto, breve, pero muy importante, en historia natural de Plinio el Viejo, que era un geógrafo y militar, jefe de la flota naval romana, contemporáneo de Josefo, último tercio del siglo I de nuestra era, en donde
habla sobre los esenios lo siguiente. Al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Y luego continúa. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Y así, en el curso de millares de siglos, y por increíble que parezca, el número de dicha gentes permanece constante a pesar de que nadie se ha concebido tan prolífico, es para ellos el arrepentimiento de los demás hombres. Al sur estaba la ciudad de Engada, lo que llamamos hoy Engedi, a la que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Y desde allí amasada, fortaleza erigida en la roca que tampoco dista mucho del lago de asfalto, que era otro nombre con el que se llamaba el Mar Muerto. Aquí, como ven, los esenios aparecen localizados muy próximos al Mar Muerto. Tenemos 3 fuentes en total que hablan de los esenios en el mundo antiguo. Uno es Josefo, otro es Filón de Alejandría. Hablan de los esenios, pero nunca los colocan en un lugar específico, sino que dicen que vivían en aldeas y ciudades de Judea. Aquí, como ven, la fuente de Plinio, un pagano, lo ubica en el Mar Muerto, que es precisamente del área donde está Qumran y los rollos. Y luego tenemos otra fuente que muchas veces no se la menciona, que es de Cinesios de Cirenaica, un obispo de la actual Libia del siglo IV, que trae la mención de una obra que no nos ha llegado, eh, de un griego de comienzos del siglo II, Dion Crisóstomo, que dice, y además él, es decir, Cinesios lo cita Dion, alaba a los esenios, una ciudad muy próspera situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, próxima a Sodoma. Es decir, tenemos las dos fuentes que nos hablan precisamente sobre la cuestión de los esenios. ¿Y por qué esto es importante? Porque miren, volvemos al mapa que antes les mostré. En la fuente de Plinio se mencionaba a Engedi y se menciona a Masada. Como ven, el orden de la descripción viene de norte a sur, y antes de esta descripción había hablado de los esenios, que es precisamente donde se encuentra Qumran, que es al norte de Engedi. Y dado que no hay ningún otro complejo con edificios como Qumran en toda esa zona del Mar Muerto hasta ahora, eh, la mayoría de los investigadores, y también humildemente el quien les habla, vemos en Qumran una comunidad probablemente esenia, no los esenios, sino una comunidad esenia. Y en este caso la biblioteca de Qumran, los libros asociados con este grupo. ¿Sí? Y para concluir entonces, aquí una de las investigadoras más importantes en el tema, la profesora Jody Magnes, profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en un libro que los recomiendo muchísimo, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls, dice así: en mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los rollos y nuestras fuentes antiguas indican que la comunidad de Qumran debe ser identificada como esenios. Y esta es la idea sostenida por la mayoría de los investigadores. Bueno, después de haber dado una rápida introducción al tema, que obviamente se hablaba de los rollos y Jesús, por lo menos sobre los rollos lo tengo que presentar. Supongo que el de Jesús conoce mucho más. Ahora entramos directamente a la parte central de la presentación mía sobre Jesús y los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto no mencionan a ninguna figura relacionada con los orígenes del cristianismo, sean Juan el Bautista, Jesús y Pablo. Es decir, si ustedes pensaban que la razón por la cual hablamos de este tema es porque los rollos hablan de Jesús, los rollos no hacen ninguna mención a ningún personaje, tampoco a Jesús. En tal sentido, entonces, estos documentos judíos antiguos no tendrían prima facie ningún valor para confirmar o desautorizar los relatos del Nuevo Testamento sobre estas figuras, incluyendo la de Jesús. Pero aún en el caso de que no se haga referencia expresa alguna a la figura de Jesús, ¿acaso estos documentos podrían tener de todas maneras relevancia para evaluar positivamente la existencia histórica de este personaje? Es decir, ¿por qué vamos a utilizar unos materiales que no hacen ninguna referencia a Jesús? Y entonces yo quiero ahora precisamente mostrarles algunos ejemplos para explorar esta posibilidad teórica, que a pesar de que los rollos no hacen referencia a Jesús, los rollos se transformaron en un recurso fundamental para estudiar
precisamente a Jesús y especialmente, como dije, la dimensión histórica de Jesús. El primer ejemplo que traigo, y traigo dos por el tiempo que tengo a mi disposición, traigo uno desde el punto de vista literario, es decir, la forma literaria de las bienaventuranzas. Entonces, en Mateo 5 tenemos un texto que todos ustedes conocen. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un texto que me imagino todos ustedes conocen, incluso probablemente de memoria, ¿sí? Ese discurso fundamental en donde Jesús presenta precisamente su perspectiva de mundo. Este monte, conocido tradicionalmente como el Monte de las Bienaventuranzas, está localizado en la orilla noroeste del mar de Galilea, entre Cafarnaúm y Genezaret, Genosar, y es uno de los lugares preferidos por los peregrinos cuando visitan Tierra Santa. Y esperemos que cuando termine la guerra, otra vez volvamos a tener esas imágenes, ¿no?, de los peregrinos yendo a estos lugares. Sin embargo, el discurso extenso de Jesús en la versión de Mateo, que tenemos en los capítulos 5 y 7, tiene una versión paralela más breve en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, 20 a 49. De acuerdo con esta versión, este discurso no fue pronunciado en un monte, sino por el contrario, en un paraje llano, dice claramente Lucas. Y entonces la pregunta que cabe, ¿acaso este lugar en la versión de Lucas habría sido el lugar original en donde se habría llevado a cabo el discurso? Mientras que la versión de Mateo habría sido el resultado de un intento de equivaler la figura de Jesús con la de Moisés en el monte Sinaí. Es una pregunta. Yo creo que, si me preguntan a mí, creo que el Jesús de la historia dio el discurso en el llano, no en el monte tradicional, precisamente porque uno de los propósitos teológicos, ideológicos del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el segundo Moisés. Y dado que Moisés presentó las tablas en el monte Sinaí, lo mínimo que podía hacer Jesús como el segundo Moisés era que su discurso fundamental, que quedó grabado en la memoria colectiva de los primeros cristianos, fuera pronunciado precisamente en un monte. Pero bueno, esto es simplemente una apostilla al margen. Pero cualquiera haya sido el lugar exacto en donde fue pronunciado este discurso, queda claro que el mismo produjo un gran impacto en el pueblo, quedando en la memoria colectiva como aquel en donde Jesús había expuesto sus doctrinas religiosas centrales. Tanto la versión de Mateo como la de Lucas coinciden en que el comienzo de este discurso fue pronunciado siguiendo un formato literario específico, las bienaventuranzas. Según la versión de Mateo, Jesús habría pronunciado 8, mientras que según Lucas, 4. En Mateo 5 comienza así el texto, ¿sí? Entonces, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, etc. Es decir, como ven, claramente hay un formato literario retórico muy claro. Cada uno de los logiones o frases de Jesús comienza con la palabra bienaventurados. En la Biblia hebrea, el uso de la bienaventuranza, conocido también bajo el nombre de macarismo, del griego majarios, es decir, bienaventurado, dichoso, es una forma literaria típica del estilo sapiencial, aunque está presente de forma especial en los pasajes poéticos. Por ejemplo, en la apertura de Salmos 1:1, así comienza Salmos, dichoso, es decir, ashrei, esa es la palabra en hebreo, el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Así comienza claramente con esta fórmula de dichoso o bienaventurado, ¿sí? Pero en Qumran encontramos un texto muy especial, que es 4Q bienaventuranza, o el número de catálogo de los 4Q 525, que fíjese lo que encontramos. Encontramos esto. Bendito aquel que dice la verdad con un corazón puro y no calumnia con su lengua. Benditos, es decir, el mismo término en hebreo,
que vemos en el libro de Salmos. Ashrei, quienes se apegan a sus leyes y no se apegan a caminos perversos. Benditos quienes se regocijan en ella y no indagan en caminos locos. Benditos quienes la buscan con manos puras y no la solicitan con corazón traidor. Bendito el hombre que alcanza la sabiduría y camina en la ley del Altísimo. Es decir, aquí tenemos un texto que presenta el mismo fenómeno literario que tenemos en Mateo, que a diferencia de Salmos, que solamente tenemos un texto que abre con dichosos, aquí tenemos lo que llamamos una serie de que todos comienzan en la apertura con el término benditos, que es algo que lo conocemos de los evangelios y que lo conocemos ahora en 4Q Bienaventuranza, que era la primera vez que teníamos un texto en hebreo de la época del Segundo Templo que tiene el mismo formato literario. El hallazgo de este manuscrito entre los rollos del Mar Muerto llevó a evaluar ahora de una manera totalmente diferente las conclusiones que habían sido alcanzadas por los estudiosos antes del descubrimiento de los manuscritos de Qumrán. Es decir, porque nosotros no teníamos ningún texto que tuviera ese formato, y entonces se podía suponer que ese formato literario no reflejaba las palabras verdaderas de Jesús, sino que en realidad era una construcción literaria hecha por algún escriba cristiano tardío que colocó las palabras de Jesús en ese formato. Pero ahora con este descubrimiento físico que se encontró en Qumrán, llegamos a una conclusión totalmente diferente. Por ejemplo, les traigo ahora las palabras del afamado qumranólogo español, el profesor Florentino García Martínez, que por cierto, el texto que antes yo leí es de su libro Textos de Qumrán, de la editorial Trota, que es la traducción más reconocida al español de los rollos del Mar Muerto. Y en un artículo precisamente sobre el tema nuestro, los manuscritos de Qumrán, Jesucristo y los orígenes del cristianismo, esto es lo que escribió García Martínez. Como se puede ver, refiriéndose al texto se trata en este caso de un texto puramente sapiencial. Ni el carácter pragmático, ni sobre todo la dimensión escatológica que resuena en las bienaventuranzas evangélicas, se presenta en él. Pero la forma literaria concreta es idéntica, es decir, lo que vimos la serie de macarismos, que todos comienzan con bienaventurado, y la serie de macarismos que contiene ilustran admirablemente la forma literaria adoptada para la redacción de las bienaventuranzas y prueban que el modelo literario circulaba en el trasfondo judío que los textos qumránicos revelan. Siendo así el caso entonces, ¿qué aporte hizo este texto para la cuestión referente a la historicidad de Jesús? Obviamente el texto de Qumrán no prueba que Jesús haya pronunciado el discurso testimoniado en los evangelios. Eso es algo obvio. Es decir, nuestro texto no prueba eso. Sin embargo, la prueba de que el formato literario de los evangelios se encuentra testimoniado en un manuscrito de Qumrán confirma que el mismo había sido conocido ya en la época de Jesús. Y en caso de ser así entonces, ¿por qué no suponer que el testimonio literario de los evangelios podría ser un resto arqueológico, entre comillas, de un verdadero discurso de Jesús? Es decir, dado que hoy sabemos que ese formato literario lo vemos confirmado por un texto del Mar Muerto, significa que existía en esa época. El hecho de que nosotros no lo conocíamos de otra fuente y que hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto lo conocíamos solamente en los evangelios, no impugna el valor histórico de eso. Simplemente, como dijimos, al no tener manera de compararlo con un material extra canónico, como en este caso en los evangelios, no podemos saber hasta dónde es un eco original que puede llevarnos a la figura de Jesús histórico, pero de una manera indirecta nos prueba que probablemente ese formato literario refleja una forma que haya asumido el mismísimo discurso de Jesús. Es decir, como ven, solo de manera indirecta reformula el contexto de vida, el Sitzenleben en el cual haya sido dichas esas palabras de Jesús. El segundo ejemplo que quiero traer es el de la doctrina del amor al enemigo, que precisamente es un tema central que tenemos en el discurso de Jesús. La estrategia de tolerancia adoptada por Jesús como resultado de su visión del reino de Dios, como un reinado universal orientado a todas las personas de Israel, se manifestó de manera contundente en el mandamiento absoluto del amor.
Su perspectiva incluyente lo llevó a releer las palabras del libro de Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que obviamente todos conocen, ¿sí? En Levítico 19-18, de manera tal que incluía en su opinión incluso al enemigo bajo la categoría de prójimo, ¿sí? Y así dice el texto: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo. Obviamente es una referencia directa a Levítico 19-18, y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, según el texto es lo que dijo Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Ok? Eso es lo que lo tenemos en la versión de Mateo 5. Según Jesús, pues, cualquier hombre, aunque fuera enemigo o extranjero, por ejemplo, recordar la palabra del buen samaritano que tenemos en Lucas 10, es el prójimo del otro. Cuando leemos este dicho o lo guión de Jesús, resulta, por cierto, intrigante. Según el Evangelio de Mateo, el nazareno comenzó sus palabras afirmando que ustedes han oído que se dijo, como aludiendo a una enseñanza que les era conocida por todos. Ciertamente, las palabras iniciales, ama a tu prójimo, hacían alusión al conocido texto de Levítico en el Pentateuco de Moisés. En eso, obviamente, todos conocían ese texto porque forma parte de la Torá, es decir, del Pentateuco, el Levítico. Sin embargo, Jesús a continuación habría hecho referencia a otra enseñanza: y odia a tu enemigo, que hasta donde nosotros conocemos no se halla presente en las Escrituras. Ciertamente, no hay una ordenanza expresa en las Escrituras de odiar al enemigo. Sin embargo, el amor al prójimo no abarcaba a los que se consideraban enemigos de Dios. Por ejemplo, en Salmo 139 tenemos, no odio y ve a los que te odian, no me asquean los que se alzan contra ti, los odio en el colmo del odio, los tengo por enemigos. Sin embargo, no se conoce ninguna fuente conocida en la época del Segundo Templo que se regulara con el objetivo de odiar al enemigo, como aparece claramente expresado en las palabras de Jesús. Es decir, en la misma frase de apertura, Jesús alude a dos conceptos o ideas que parecen ser conocidas por la gente. Una, que nosotros realmente la conocemos, que es de Levítico 19, y otra, que hasta donde nosotros conocemos en las fuentes judías que nos llegaron a nosotros, en ningún lugar se hablaba o se ordenaba odiar al enemigo. Y aquí pues que volvemos al interrogante inicial. Si no encontramos en la literatura judía antigua un equivalente a las palabras de Jesús, que como en el caso de la ordenanza bíblica de amar al prójimo, también establecía odiar al enemigo, ¿en qué o quiénes habría pensado Jesús? Y es precisamente en esta encrucijada que nuevamente, como en casos anteriores, los rollos del Mar Muerto no son de ayuda. Ahora les leo un texto que aparece en un documento que se llama La Regla de la Comunidad, un texto fundamental entre los rollos del Mar Muerto. Y el texto comienza así: para el instructor, libro de la regla de la comunidad para buscar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, para hacer lo bueno y lo recto en su presencia, como ordenó por mano de Moisés y por mano de todos los siervos los profetas, para amar todo lo que él escoge y odiar todo lo que él rechaza, para mantenerse alejados de todo mal y apegarse a todas las obras buenas, para obrar la verdad, la justicia y el derecho en la tierra, y no caminar en la obstinación de un corazón culpable y de ojos lujuriosos haciendo todo mal, para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados de sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Según la lectura sectaria, porque este es uno de los documentos que llamamos
sectarios porque fueron producidos por la comunidad del Mar Muerto, que sea por la teología, por la terminología o por la sociología, quedan claros que no formaba parte de la literatura de todo Israel de esos años, sino de este grupo que, como dijimos, probablemente según la mayoría era un grupo radical del movimiento esenio. Entonces, según la lectura sectaria de Levítico 19 y 18, pues, los esenios qumranitas habrían concluido a partir de la ordenanza bíblica de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el Pentateuco había insinuado también que era una obligación religiosa odiar a los hijos de las tinieblas, que es una manera que encontramos en los rollos de los muertos para hablar de sus enemigos. Ellos son los hijos de la luz y todos sus enemigos son hijos de la tiniebla, es decir, a todas las personas fuera de su grupo, judías o no judías por igual. En este sentido, se podría sugerir entonces que Jesús tal vez habría insinuado con sus palabras y odiarás al enemigo a una ideología como la presente en Qumran, es decir, cuando él dijo que todos sabían, era probablemente este concepto, esta idea del odio al enemigo que era conocido entre los judíos de esa época y probablemente en sus palabras insinúa que su público conocía la teología qumranita del odio al enemigo. Nunca llegaremos a saber a ciencia cierta si realmente Jesús habría pensado en los esenios qumranitas, pero de una cosa podemos estar seguros. El Jesús de la historia nunca podría haber comulgado con ideas tan excluyentes y sectarias como las presentes en los rollos del Mar Muerto. Y por otro lado, las palabras en el Evangelio de Mateo nos permiten concluir una conclusión importante desde el punto de vista histórico, a saber que las palabras de Jesús encuentran su sentido en el contexto histórico de la época. En este sentido, entonces, se podría afirmar con un buen grado de seguridad que las palabras atribuidas a Jesús podrían haber salido ciertamente de su boca, es decir, no lo podemos probar. Pero el hecho de que él haga la referencia a los enemigos, al odio a los enemigos, y hoy encontramos en los rollos del Mar Muerto una referencia a esa teología de un grupo de esa época, nos probaría que las palabras que son atribuidas a Jesús en Mateo probablemente reflejen de alguna manera lo que Jesús haya dicho, refiriéndose a algo que lo conocemos hoy, que era propio de la época y era propio de los temas que preocupaban al judaísmo del siglo I. Conclusiones. Esta clase nos ha enseñado que a ciencia cierta no hay ningún testimonio independiente de las escrituras, sea literario o arqueológico, que compruebe fehacientemente la existencia física, histórica y concreta de Jesús. Todos los argumentos en favor de esta creencia son tangenciales o circunstanciales, pero no pueden servir para probar la existencia de este personaje. Asimismo, los rollos del Mar Muerto, a pesar de ser documentos originales de la tierra de Israel de esa época, tampoco sirven como testimonios directos, ¿sí?, para probar de manera inequívoca su existencia. Es decir, los rollos no pueden probar la existencia de Jesús porque no hacen ninguna referencia a Jesús. No obstante, los paralelos que se pueden establecer entre formas literarias, terminologías o doctrinas presentes en los evangelios y en los rollos de Qumran prueban que los relatos de Jesús se encuadran perfectamente en la realidad literaria y religiosa de la época en cuestión. En suma, y con esto termino la presentación y abrimos un espacio si quieren de preguntas y comentarios, entonces la posibilidad de que los evangelios sean un testimonio válido de la existencia de Jesús, a pesar de sus manipulaciones tendenciosas, no debería ser excluida. Es decir, esto es lo máximo que nos pueden aportar los rollos del Mar Muerto, probando, y traje solo 2 ejemplos, que mucho de la información que los evangelios nos dan sobre Jesús se articula muy bien en la realidad histórica, social y religiosa del siglo I, y que precisamente los rollos del Mar Muerto, al ser independientes de los evangelios, de alguna manera confirman no la verdad de la existencia de Jesús, pero sí de la razonabilidad de la información que está asociada con la figura de Jesús. Bueno, Henry, terminé ahora la clase y abrimos este espacio, si querés, de preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesor.